Jehová dice, destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. la lengua que habla jactanciosamente. O sea que el Señor va a destruir todas aquellas personas que dicen palabras que no tiene que decir, aquellas personas que hablan simplemente por hablar, aquellas personas que no miden sus palabras. Eso dice la palabra de Dios. El salmista David dijo que al Señor no le gusta eso. No le gusta que nosotros hablemos por hablar, ni que no pensemos las cosas que vamos a decir, especialmente cuando uno se dirige a la persona. ¿Por qué? Porque como vimos, nuestra palabra muchas veces tiene poder, y con nuestra palabra nosotros le podemos levantar a la persona y también le podemos destruir a la persona. Muchas veces también valga la redundancia, una persona puede hacer una broma a otro, y muchas veces la broma resulta ser pesado. Entonces a lo mejor para nosotros o para otra gente le causa gracia la broma, pero a esa persona que recibió la broma, a esa persona que escuchó, por ejemplo, lo que se dijo de ella, aunque sea mentira, esa persona puede caer, o sea, no le puede llegar a gustar y le puede llegar a herir su corazón. Entonces todas esas cosas nosotros tenemos que saber, y como hijos de Dios tenemos que hablar con propiedad nosotros. Si bien yo entiendo muchas veces que hay momentos para bromear, para jugar, pero con todo eso nosotros siempre tenemos que procurar atender de las palabras que nosotros decimos. ¿Para qué? Para no herir a la otra persona. Aunque muchas veces a mí me parezca que sea una palabra, no sé, un juego, o una palabra que a lo mejor no va a herir a la otra persona. Por ejemplo, si a mí me dicen gordo, a mí no me va a molestar. Pero si, no sé, a mi hermana o a mi amigo, a mi amiga le dicen gorda, gordo, él le va a molestar. Especialmente a la mujer, capaz que le moleste. A mí me resbala. Pero entonces yo no le puedo decir a mi esposa gorda, ¿vale? Porque yo sé que ella no quiere ser gorda. Entonces, esas cosas hay que cuidar, porque aunque me parezca una tontería, voy a tener que rendir cuenta después delante de Dios. Y aunque sea verdad también. Y aunque sea verdad también, ¿verdad? Aunque muchas veces dice que la verdad duele, ¿verdad? Pero así. O sea, entonces decir, Señor, pero decir también, saber decir. Hay que saber decir. Porque si es una verdad, hay que saber decir. Hay que saber decir. Porque si vos me decís, ¿verdad? Si seriamente me decís, mira, por tu salud, me explicás algo así. Pero si vos de broma me decís, sabes que estás tan gorda o tan fea, sos así, no te entra tu ropa, qué sé yo. Morsa, eso te digo. O morso. Y eso me va a herir. Claro. Pero si me hablas bien, a lo mejor te voy a recapacitar, voy a entender. Hay que saber decir. El tema está en saber decir, cuando es verdad. Sí. ¿Verdad? ¿Qué dice? Vamos a ver qué dice Proverbios capítulo 20, versículo 19. Proverbios 20, 19. Dice la Biblia: el que anda en chismes descubre el secreto. Después dice: no te entremetas pues con el suelto de lengua. ¿Qué quiere decir eso? Esa persona suelta de lengua es aquella persona que habla mucho. Y si uno anda con esa persona que habla mucho, tarde o temprano, esa persona va a decir chisme de nuestra vida. Y todo eso entonces hay que cuidar. Y no solamente cuidar las cosas que vamos a decir o las cosas que le podemos llegar a contar a la gente, porque nosotros sabemos que no toda la gente, por ejemplo, comparte nuestra misma creencia y nuestra misma fe. Entonces tenemos que saber con quién compartir las cosas y no compartir, por ejemplo, nuestros secretos o nuestras intimidades con aquellas personas mundanas o con aquellas personas que hablan demasiado, porque nosotros no
lo damos la vuelta y esa persona que habla mucho se va a ir y le va a contar a otra persona a quien le gusta escuchar chisme todo lo que a nosotros nos pasa. Y ahí nuestro secreto entonces se va a divulgar. Y ya no es secreto. Eso es lo que dice la Biblia. No entrometerse entonces con aquellas personas sueltas de lengua. Y también tenemos que tener cuidado con escucharle también a esa gente que habla mucho. Porque la palabra de Dios dice, ahí en Salmos capítulo 1, dice, bienaventurado el varón que no anduvo, dice, en consejo de malos, dice, ni estuvo en camino de pecadores, dice, ni en silla de escarnecedores, dice, se ha sentado. O sea, bienaventurado con aquella persona que no ha compartido, dice, o que no se ha sentado, que no le tiene por amigo a la gente mundana. Eso dice la Biblia. Si bien nosotros no podemos vivir en una burbuja, pero dice la palabra de Dios que tenemos que saber escuchar, pero también cuando nos hablan demasiado y nos quieren contar chisme, hay que procurar cortar ya las cosas o meter las cosas del Señor ahí a la otra persona, a ver si no recapacita, y decirle que el chisme no es bueno, por ejemplo. Y así. Proverbios 21, a ver un poquito, 23. Dice la Biblia, el que cuida lo que dice. 21, 23. Proverbios 21, 23 dice la palabra, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de la angustia. Aquella persona que cuida lo que dice, esa persona guarda su vida, dice, de los momentos difíciles. Sí dice la Biblia. ¿Por qué? Porque uno puede hablar demasiado y cuando uno habla mucho, muchas veces dice lo que no conviene. En las muchas palabras, dice la palabra del Señor, dice la Biblia, hay pecado, abunda el pecado. Entonces yo tengo que atender lo que digo y tengo que saber qué contarle a la gente, qué decirle a la gente, para que yo pueda también guardar mi alma de la angustia. ¿Qué quiere decir eso? Que de alguna manera también esa persona que me escucha puede usar mis mismas palabras, qué sé yo, para calumniar a otro. Por ejemplo, yo le digo a Julana, Julana, ¿sabe qué? Le he visto a Julano que estaba tomando cerveza. Y bueno, ahí pasó. Pero esa Julana resulta ser que es suelto de lengua, le gusta hablar. Y esa persona dice y se va junto a esa persona que toma cerveza y le dice, ¿sabes que la hermana Julana me dijo que vos tomás cerveza? Y el Julano, el que toma la cerveza, se enojó ahí. Y les va y le encara a aquella persona que divulgó su secreto. Que guau, que nadie lo sabía. Entonces, a nosotros nos conviene, por ejemplo, guardar nuestra lengua. ¿Para qué? Para que lo que nosotros decimos, ¿verdad?, eso no vuelva otra vez en contra de nosotros. Especialmente muchas veces eso pasa, ¿sabes con quién? Con los periodistas y con la gente que quiere hacer calumnias. ¿Por qué? Porque muchas veces los periodistas ponen en nuestra boca cosas que nosotros no decimos. Y así también la gente a quien le gusta hablar, o la gente calumniadora, o los hermanos calumniadores, si nosotros hablamos algo con ellos, pueden llegar a poner palabras en nuestra boca que nosotros no decimos. Ese es el famoso Julana me dijo, pero resulta ser que yo no dije nada. Por eso a mí siempre me pareció tan bueno la actitud del pastor Emilio Abreu, porque a él tanto le calumniaron sí. Y todo era por toda su vida prácticamente. Pero siempre quisieron sacarle a él así de sus casillas. Pero sí. A mí lo que más me asombra es cómo él encara eso. Él nunca
salió a, ¿cómo se dice? A Confrontarle. confrontarle. Porque viste que eso es lo que quieren los periodistas. Sí. Para que de alguna u otra forma quieres tirar la lengua. caigas, ¿verdad? Y a Así mí es. me asombró eso siempre de él. Y tantas cosas se dijo por él. Tantas calumnias se levantó. Tantas mentiras. Mentiras, ¿verdad? Que yo, por ejemplo, digo dentro de mí que me va a dar rabia y voy a Sí. ir a tratar de defenderme. Pero también ahí se veía la sabiduría que él La tenía. entereza que él tenía en el camino ¿verdad? de Dios. Porque él realmente confió en Dios Sí. seguramente y no en su propia fuerza como para él ir y confrontarle a esa gente, ¿verdad? Sí. Así me pareció tan sabio Sí. él siempre en ese sentido. Y mucha gente seguramente decía, el que no es creyente, ¿verdad? O Quirini, porque es una verdad lo que se dice por él, ¿verdad? Quién Pero sabe no le cuántas importa. cosas se habrá dicho por Sí. él, porque él siempre se callaba, ¿verdad? Sí. Y bueno, la verdad que el que cuida su lengua realmente cuida también su alma, su espíritu, de que se perturbe después por las cosas que uno puede llegar a decir. Por eso es muy importante saber controlar la lengua, saber controlar lo que vamos a decir, porque de eso muchas veces depende nuestra bendición y la bendición de los otros. Dice también la palabra de Dios allí en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Algo muy lindo que dijo Pedro. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 10, dice la Biblia: el que quiere amar la vida, dice, y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios, dice, no hablen engaño. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo quiero ver días buenos, tengo que saber muchas veces callarme, ser sabio y callarme, refrenar mi lengua. ¿Por qué? Porque la lengua pues es como, o sea, las palabras pues son como semillas que se van tirando. Como decía primeramente la Biblia allí en Santiago, con la palabra se bendice o se maldice. Pero aquella persona que refrena su lengua para maldecir, esa persona después, dice la Biblia, que va a recoger ese fruto de lo que plantó él, de esa bendición que plantó. Muchas veces, por ejemplo, nomás, lo que pasa es aquí en Paraguay, que muchos creyentes, y no solamente creyentes, sino prácticamente todos los paraguayos, por decirlo así, despotrican y hablan mal del gobierno, ¿verdad? Dicen que es un corrupto, que es narcotraficante, que es esto, que es aquello. Pero ¿qué pasa? Una de las cosas es que nosotros sabemos luego que ellos no son santos ni tampoco son personas convertidas. Pero a nosotros la Biblia nos manda a orar, dice, por nuestros gobernantes. Y a lo mejor esa persona con nuestra oración puede que se convierta o puede que no, solamente Dios lo sabe. Pero esa oración, por ejemplo, que yo hice, esas palabras de bendición que yo lancé, esa semilla que yo planté de bendición en la vida de los otros, yo sé que eso el Señor después a mí me va a retribuir. Aunque la persona a lo mejor no llega a cambiar, o aunque la persona, no sé, se muera así en pecado, pero lo que yo dije de bien, eso el Señor a mí me va a retribuir. Por eso es importante que nosotros siempre podamos bendecir a la gente. Jesucristo mismo luego dijo que nosotros no podemos, dice, pagar mal con mal, dice. Nosotros tenemos que vencer el mal, dice, con el bien. Nosotros no podemos maldecir a aquellas personas, por ejemplo, que nos tienen sin trabajo o que alzan todos los precios. No podemos maldecirles, sino nosotros tenemos que bendecirle, dice la Biblia. ¿Para qué? Para que después nuestros días sean buenos, dice. Y es una forma también de refrenar eso, la lengua. Refrenar en el sentido de saber lo que vamos a decir. En la Biblia también está que cada gobernante es constituido expuesto por Dios. Expuesto por Dios. Y que nosotros tenemos el deber de orar por ellos.
tenemos el deber de orar. O sea, a por nosotros nuestros nos gobernantes. pide eso Dios. Dios nos pide. Así mismo, Dios nos pide orar por ellos. Ahora, que ellos después se conviertan ya es cosa de ellos o es cosa de Dios. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte de sembrar esa semilla en lo espiritual. Después, este sí que es súper importante. Proverbios capítulo 12, versículo 18. Para ir terminando. Proverbios 12, 18. Dice la Biblia. Sí. Dice la Biblia. Hay hombres cuyas palabras, dice, son como golpe de espada, mas la lengua de los sabios, dice, es medicina. Preguntó por eso. Proverbios 12, 18 dice. Hay hombres cuyas palabras son como golpe de espada, mas la lengua de los sabios, dice, es medicina. Lo que quiere decir la palabra es que muchas veces hay personas que cuando te hablan de lo menos, son duros en su palabra, son duros cuando hablan. Y eso es lo que hace rato estaba diciendo Miriam, que si nosotros tenemos que hablar, o si nosotros tenemos que decir algo, tenemos que saber decir las cosas. No es que porque sea verdad nomás ya le lanzamos las cosas hacia la gente y que le duela a quien le duela, no importa, pero yo ya dije la verdad. No es así, sino que tenemos que saber decir las cosas. Por eso dice la palabra que hay personas, hay hombres, dice, que sus palabras no parece que te entran allá en lo más profundo de tu corazón y de tu alma, andemos renegar, te corrompen, aunque sea verdad. Y después uno dice, no es la forma que me hubiera dicho. ¿Por qué Pico no me dijo bien nomás? ¿Verdad? Así como por ejemplo cuando estamos gorditos. Decimos, está gordo, me va a comer. Y qué distinto sería si le decimos, estás de sobrepeso, come nada más poquito. Así. O por tu salud. O por tu salud. Come sano, algo así. O sea, nuestras palabras tienen que ser sazonadas, dice la Biblia. Porque todo eso, por ejemplo, como vemos, el Señor tiene en cuenta. Y nosotros tenemos que procurar no herirle a la otra persona con nuestras palabras. Por eso dice que las palabras de los sabios, dice, ¿cómo es? El labio, acá está. La lengua de los sabios, dice, es medicina. ¿Por qué? Porque cura, porque toca el alma, te apacigua el alma. Muchas veces, por ejemplo, cuando se pelean los hermanos, o se pelea la pareja, o se pelean los amigos, ¿qué pasa? Uno grita y el otro grita más fuerte. Y después el otro grita otra vez y el otro más fuerte otra vez. ¿Qué sucede? Que así los corazones se van separando. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si uno falló y está enojado y nos reta y nosotros guardamos la calma y suavemente o con inteligencia o con sabiduría le respondemos sin tratar de herirle? Allí la otra persona automáticamente también va a bajar los decibeles. ¿Por qué? Porque se da cuenta de que, no es que se da cuenta, sino su espíritu encuentra paz. Así es. Por eso es importante, especialmente entre la familia, que sepamos decir las cosas. Y cuando uno está muy enojado, aquella persona que tiene ese control y dominio propio, si suelta palabras suaves, o si por lo menos le escucha y después le procura explicar de las cosas de buena manera, se va a solucionar. Porque no tenemos que olvidarnos que lo que el enemigo quiere es destruir la familia. Y cuando una de las formas de destruir la familia es levantando riña y desentendimiento entre las personas. Hay ocasiones que el enemigo
quiere atacar muy fuerte la familia, muy fuerte a los hermanos, a los esposos, a las esposas, la unidad, porque Satanás sabe demasiado bien que un reino dividido, dice, no puede permanecer en bendición. Entonces siempre va a procurar el enemigo de meter desentendimiento entre la gente, entre los hermanos. Por eso es importante cuidar las cosas que vamos a decir. Y como decía la palabra de Dios, de una misma fuente, dice, no pueden brotar dos aguas. Nosotros tenemos que procurar que todas las cosas que decimos sea, como dice la Biblia, para el Señor, y todo lo que hacemos sea para el Señor, y todo lo que hablamos sea todo para el Señor, porque de eso depende nuestra bendición y depende también la bendición de los otros. Y también tenemos que saber y tener siempre en cuenta que nuestras palabras son una semilla que el día de mañana va a dar su fruto. A lo mejor en la otra persona, pero lo más seguro es que ese fruto nosotros vamos a recoger. Y que también Dios juzga cada palabra y cada cosa que sale de nuestro labio, que sale de nuestro corazón. Porque dice la Biblia que de la llenura del corazón también habla la boca. Entonces todas esas cosas tenemos que pensar para poder tratar de controlar nuestra lengua. Yo sé que es difícil y que es un proceso muchas veces largo, pero dice la palabra del Señor que se puede, porque Dios mismo, dice la Biblia, que va a guardar todo nuestro ser, dice, con integridad, dice, nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. La Biblia habla de nuestro cuerpo, que el Señor nos va a guardar, y entre eso también figura la lengua, está la lengua. Y esa es la palabra que quería compartir con ustedes. Le pido a Dios que el Señor siempre nos ayude, siempre nos dé esa sabiduría y ese entendimiento para que nosotros podamos entender cuando nos queremos alterar, o que podamos entender cuando el diablo quiere meter cizaña o quiera meter riña, contienda en nuestra familia. Porque si nosotros pillamos eso, automáticamente después ya vamos a frenar nuestra lengua y ahí el enemigo ya pierde. Aunque la otra persona se enoje, pero si nosotros controlamos nuestra lengua, el enemigo ya pierde, porque sabe que tarde o temprano la otra persona también se va a liberar. ¿Gracias a qué? Gracias a que nosotros frenamos o atendemos lo que vamos a decir. Dominamos la lengua. Y es difícil porque dice la Biblia que todas las bestias se doman, pero la lengua es difícil. O sea que es más fácil domar un tigre, un león, que la lengua del ser humano. Pero se puede. Pero no es imposible. Es imposible, se puede. Nos ayuda también a llegar a esa estatura del varón perfecto. Del varón perfecto que habla la palabra de Dios. Porque todo eso es para nuestra santidad, para nuestra santificación. Sí, todo eso realmente nos sirve para que nosotros podamos santificarnos e ir también adquiriendo experiencia en el camino de Dios, ¿verdad? Y ir probando también las cosas que el Señor tiene para nosotros. Porque también van a venir luchas y pruebas, dice la Biblia, pero así también si nosotros nos ponemos las pilas y peleamos, si nosotros nos esforzamos en controlar nuestro carácter, nuestro temperamento y lo que vamos a decir, yo sé que el Señor siempre va a dar victoria sobre nuestra vida. No sé si tienen alguna pregunta, algo que comentar. Esa es la lengua. Más muchas cosas podemos decir de la lengua, de las palabras, pero básicamente es eso lo que nosotros tenemos que hacer. Cuesta un poquito, pero con la ayuda del Señor se puede, y se puede ir del luego. Y atender siempre, eso por sobre todo, atender las cosas que vamos a decir. Qué tremendo, ¿verdad? Como Satanás introdujo esa
con el pecado, ¿verdad? Esa transformación en el hombre, porque nosotros, bueno, fuimos lo creados para cizañar, para murmurar, para que salga maldad de nuestra boca. Fuimos creados en perfección, a imagen de Dios mismo, ¿verdad? Y entonces quiere decir que nosotros fuimos creados para alabarle a Él, para glorificarle a Él, y para que podamos también bendecir como es lo que hace nuestro Dios. Porque en Él, bueno, no hay esa maldad, no hay esa... De Dios no puede salir maldad. Sí justicia, ¿verdad? Pero no maldad como del diablo, ¿verdad? Y cómo es que con el tiempo y hoy en día uno nota, ¿verdad? Que el pecado es tan fuerte, tan grande en la humanidad, que por completo transforma al hombre que Dios creó, ¿verdad? Porque la maldad es impresionante como pulula. Como ahora se cumple esa palabra que se enfría, parece, el corazón de la gente. Se enfría y pareciera ser que cada vez más el ser humano procura hacer el mal, no el bien. No. Parece que está tan cegado, y bueno, y es luego así, ¿verdad? Que Satanás le ciega tan fuerte al hombre, que en él solo hay maldad. En el hombre. Y uno no necesita, no necesita muchas palabras para eso, porque a diario vemos la maldad que hay del hombre. Cómo se matan, cómo se odian, cómo se maldicen, cómo se... Impresionante es. Hay mucha maldad y bueno, nosotros tenemos que procurar de mantenernos siempre en el camino de Dios. Eso. Y por eso cada vez más es difícil también para nosotros. Cada vez más tenemos que luchar y estar, ¿verdad?, tan fuerte en el Señor, en la oración y todas esas cosas que a nosotros nos santifica. ¿Por qué? Porque también así es muy fuerte el mal que hay, que nosotros tenemos que pasar en todos los días nos estos tiempos, ¿verdad? Que si somos débiles así de espíritu y tambaleamos fluctuamos. Como acá. Niña trenzata la gente. No sé si hay alguna pregunta. Sí, Fabiola tiene una pregunta. Hola, Fabi. No tenéis una pregunta, ¿verdad? Recién. Hola.